Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 7. El problema del mal. Muchas de las veces nos preguntamos, ¿por qué es que hay tanta maldad? ¿O por qué es que Dios no puede terminar con esta maldad? ¿Y por qué si Dios existe, hay tanto dolor y sufrimiento? A veces nos hacemos tantas preguntas, tantísimas preguntas. Lo único que sabemos es que cuando Dios crió a todos los ángeles, a todos los creó buenos. Sí, eran buenos. Pero Lucifer, ese ángel hermoso, se transformó. ¿Por qué? Por- Probablemente por envidia. Porque probablemente quería que ser el elogiado. Y sí, puede ser que tenía muy buena voz. Pero no podía ser superior a Dios. Y ahí es que surge el mal allá en el cielo. Pero ahora aquí en la tierra, cuando Dios creó, si tú lees Génesis 1:31, dice, Dios vio que todo lo que había creado era bueno, y en gran manera era muy bueno. Y Dios creó al hombre y a la mujer, y los creó buenos. Dice que a semejanza de Dios, ¿cuál fue el problema? Es que el enemigo, él no es feliz, y él trajo el mal a este mundo. Y desafortunadamente, las malas elecciones, las malas decisiones, hmm, tiene consecuencia. Tiene consecuencia. Lo único que sabemos también es que un día llegará a su final. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido, que al estudiar nuestra lección usted nos pueda dar sabiduría y entendimiento, Señor, y saber que todo lo malo un día llegará a su final. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Llegó a su final y ya no va a haber más dolor. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, que eso acabe. El mal es quizás el mayor problema al que se enfrenta el cristianismo. ¿Cómo conciliar el hecho de que Dios es perfectamente bueno y amoroso con la existencia, del mal en el mundo? En pocas palabras, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Y por qué existe en semejante escala? Cada día más y más. Sabes, que no se trata de un problema meramente académico, sino de algo que preocupa profundamente a muchas personas y que impide a algunos llegar a conocer a Dios y amarlo. Muy cierto, ¿no? Porque cuando estamos experimentando problemas, cuando hay necesidades, cuando hay dolor, sufrimiento, nos preguntamos dónde está Dios y no queremos llegar a conocer a Dios. Para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal como sus terribles resultados de dolor, desolación, y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Es esto un misterio que no puede explicarse. Es difícil de explicar. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta semana. Dios es amor.
El mal que hay en el mundo no proviene de sus manos, sino de nuestro gran adversario. Dios no crió el mal, solo hizo lo bueno que era semejante a sí mismo. Pero Satanás no quedaría satisfecho con conocer y hacer la voluntad de Dios. Su oscuridad se esforzaba por extenderse a lo que Dios no se proponía que él conociese. El mal, el pecado y la muerte no fueron creados por Dios, son el resultado de la desobediencia. Te lo voy a leer. El mal, el pecado y la muerte no fueron creados por Dios, son el resultado de la desobediencia. Desafortunadamente. Pero el conocimiento del mal que hay ahora en el mundo fue introducido por la astucia de Satanás. Estas son lecciones duras y costosas, pero los hombres las aprenderán y muchos nunca quedarán convencidos de que es una dicha ignorar cierta clase de conocimiento. Los hijos e hijas de Adán son tan plenamente curiosos y presuntuosos como lo fue Eva al buscar el conocimiento del árbol prohibido. Alcanzan una experiencia, un conocimiento que Dios nunca quiso que tuviesen. Y el resultado será como lo fue con nuestros primeros padres, la pérdida del hogar edénico. Como padre, tu deseo es de que tu hijo o tu hija goce de salud, que esté bien, que crezca bien y que tenga una vida extraordinaria, que no pase por dolor. Si alguna vez tú lo pasaste, tú no quieres que tus hijos pasen por ello. Pero ahí está. El asunto es de que cuando se van de casa ellos van a tomar decisiones, aún estando en casa, pero cuando se van de casa ya es más diferente. Y probablemente que vas a llorar. Pero eso va a ser el resultado también de obedecer o no obedecer. Como dice, es el resultado de la desobediencia. En 1 de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. También podemos leer en Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En Habacuc 3:6, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Y en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que Dios no cambia. Pero quizás tú, como Jeremías, como Malaquías, como David, como el propio Job, cuando están pasando por esos momentos difíciles, te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿O hasta cuándo, Señor, vas a permitir? Miramos Job 30:26. Cuando esperaba yo el bien, entonces viene el mal. Y cuando esperaba luz, vino oscuridad. Yo te pregunto, ¿tú acaso te pareces en un poquito a Job? Job, cuando lees tú el capítulo 1, dice que él era un hombre perfecto, recto ante los ojos de Dios. Pero estaba pasando por un momento difícil ahora.
Oh, cuando terminas de leer el capítulo 1 y vas para el 2 te das cuenta de la tragedia. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque, porque es prosperado el camino de los impíos y tiene también todos los que se portan deslealmente. Bueno, probablemente que te estás preguntando, ¿por qué yo estoy, yo estoy luchando, yo estoy tratando de serle fiel a Dios? Me estoy esforzando, pero aquel que no se esfuerza está prosperando más que yo. Quizás has leído el libro de Habacuc. El capítulo 1 te está preguntando, ¿por qué ese es prosperado? ¿Por qué? Porque él tiene carro, porque él tiene salud, porque su familia, parece que él nunca pelea con su esposa, mira a sus hijos, mira, parece que tiene mucho dinero. ¿Por qué ellos prosperan? Cuando lees el capítulo 2, Dios le habla a Habacuc y le dice, es que, versículo 4, es que los hijos de Dios van a vivir por fe. Es necesario creer. Es necesario creer que Dios está en el control de esta historia, que Él está en el control de este mundo, que Él está en el control de tu vida. El asunto es de que cuando nosotros estamos pasando por ese momento, no hay nada que te haga cambiar cuando te aferras a eso. Tú sabes, alguna vez lo has leído o lo has escuchado, pero Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿cómo se sentía Jesús? Si yo no me puedo comparar con Job, o tú no te puedes comparar con Job, o con David, ahora, con Jesús mucho menos. Pero Él está en la cruz. Él fue azotado, cargando una cruz que no tenía que cargar. Fue maltratado, despreciado y ahora está en la cruz. ¿Sabes lo que ocasiona? ¿Sabes lo que sale de tu boca cuando el pecado es inmenso? La carga del pecado, esa carga que tiene Cristo, porque Él está cargando mis pecados, tus pecados, y ahora Él dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Me siento solo. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios lo había abandonado? ¿Tú crees? Lucas 23:46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cuántas veces ha sido tu oración así? ¿Cuántas veces? ¿Sabes que es difícil? Es difícil cuando tu impotencia no te hace ver las cosas, cuando tu impotencia no te hace sentir o decir que tú puedas decir las palabras que tú quieres. Porque en medio del sufrimiento no hay palabras. No hay. Por más que quieras. Muchas veces quizás quieres acercarte y decir lo siento, pero no puedes. No puedes porque realmente no lo sientes.
Pero muchas de las veces es necesario pasar por esa tormenta, por esa tristeza, por esos problemas, para que tú y yo podamos aprender a depender de Dios. Esta es la lección más hermosa y maravillosa que Cristo nos dio, que tenemos que aprender a depender de Dios. Sí, el enemigo no quiere que tú seas feliz. Él no es feliz. Y su deseo más grande es mirar a toda la humanidad sufriendo. Y hoy tú puedes darte cuenta cuánto cáncer hay. Y yo a veces me digo, es demasiado el cáncer. Pero lo que más sufrimiento, más dolor causa es el pecado. Esa separación de Dios. Eso es lo que nos está destruyendo. Está destruyendo este mundo. Y a veces nos preguntamos, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo vuelves? Segundo de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo más difícil es de que, a pesar de que estamos sufriendo, estamos en problemas, estamos mirando la muerte, no queremos arrepentirnos. ¿Te imaginas? Muchas de las veces Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en completa destrucción de aquellos. Pronto llegará ese día. Pronto. Cristo viene pronto. Hay muchas cosas que no conocemos, ¿verdad? Cuando estés ahí en el cielo, tendrás todo el tiempo para preguntar, ¿por qué? Hoy hay muchas preguntas. Hay muchas personas que me hacen preguntas que sinceramente no tengo la respuesta. ¿Por qué? Ciertamente no tengo la respuesta. Pero yo les digo, un día, cuando Cristo vuelva, tú tendrás tiempo de preguntarle todo. Por ejemplo, Job. Job está sufriendo. Y Job se hacía muchas preguntas. ¿Por qué hay tantos males? ¿Por qué hay sufrimiento? Dios le pregunta, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es interesante, ¿no? Dios le está diciendo, ¿por qué tú estás hablando tanto? ¿Por qué hablas tanto, si realmente no me conoces? No sabes quién soy yo. Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba este mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía el sol, la luna? ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba los mares, los océanos, los árboles, los animales? ¿Dónde estabas tú? Si yo me puedo quejar, tú te puedes quejar, es cierto. Pero tenemos que entender que el que está en el control de todo es Dios. Yo me puedo enojar, sí, porque soy ser humano. Tú te puedes enojar. Mira,
en Job 42:3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y esa es una de las razones fundamentales hoy en día. Es muy importante para que tú puedas hablar de mí o yo pueda hablar de ti, es que yo tengo que conocerte. Tengo que conocerte. Y cuando yo no hablo de Dios es porque yo no le conozco. Y es por eso que no quiero. Hoy en día tú puedes escuchar que hay muchas personas que dicen, sí, ellos son hipócritas, los que van a la iglesia son hipócritas. Sí, probablemente que tienen razón. Porque en mi intento de querer tener ese encuentro con Cristo, yo voy a la iglesia y yo canto, yo leo la Biblia, yo oro. Pero el problema es que también el mal existe y el pecado está allí queriéndome destruir y yo fracaso y caigo. Pero entonces la gente piensa que porque voy a la iglesia yo ya soy perfecto. Yo tengo una lucha. Yo no voy al doctor si no estoy enfermo. Yo busco al doctor porque necesito de él. Yo voy a la iglesia porque necesito de Cristo. Y cuando yo llegue a entender lo que Él quiere para mí, será diferente. ¿Sabes? Tú puedes argumentar un montón de cosas. ¿Sabes por qué argumentas? Porque no has llegado a conocer a Cristo. Cuando realmente llegues a conocer a Cristo, entonces vas a entender. Muchas de las veces nosotros decimos, oh, ese papá es malo o es bueno, cualquier cosa, ¿no? Sí, porque no tienes hijos. Cuando tengas tus propios hijos te darás cuenta. Entonces te vas a acordar de las palabras que dices. Es lo mismo con Cristo. Tú no puedes hablar de alguien que no sabes el problema que tiene, la necesidad que tiene. Por eso es que Job dice, yo estaba hablando y sí clamaba y sí me molestaba porque yo no le he hecho daño a nadie. El único problema con el cual estoy cargando es que yo quiero ser feliz, yo quiero disfrutar de la vida, yo quiero tener una familia. Ese es mi problema. Pero en esa lucha también existe el enemigo. Y el enemigo le había quitado todo lo que él amaba. En Job 38:1, Dios le revela la grandeza de su poder. Y cuando Job llega a entender quién es su creador, entonces él se aborrece a sí mismo y se arrepintió en el polvo y la ceniza. Y entonces Dios pudo bendecirle abundantemente y hacer de modo que los últimos años de su vida fuesen los mejores. El problema es de que yo estoy orando que Dios me quite este sufrimiento. Mi problema es que yo estoy orando egoístamente, yo solo estoy pidiendo para mí. Yo quiero ser feliz, sí. Yo quiero tener salud, sí. La semana pasada estaba con la garganta cerrada y muy enfermo y yo quería tener salud. Y a veces yo también me pregunto, ¿por qué, Señor? Y solo me queda decir, Él sabe por qué y para qué hace las cosas. Si Él quiere, bendito el Señor, y si no, bendito el Señor. En Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad del consejo, se interpuso juramento,
Dios quiere mostrarte a ti y a mí todo lo bueno que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios proclama en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Interesante, ¿no? Tú quizás estás vislumbrando lo que quieres hacer en 5 años. Bueno, te lo voy a poner más fácil. Ya estamos en febrero, pero tú en enero te fijaste metas a un año. Y te das cuenta cuando llega el final del año que no cumpliste tus metas. Tus pensamientos solo llegaron a un año y fracasaste. Y es por eso que Dios dice, mira, yo sé lo que yo puedo hacer en tu vida. Yo puedo transformar este mundo. Yo tengo algo mejor para ti. A veces nosotros nos conformamos con la miseria, ¿no? Pero como hijo de Dios no tienes que pensar en eso, espiritualmente o monetariamente, como tú quieras. Muchas veces al estar en la iglesia me quedé sin trabajo, muchas veces hasta perdí la cuenta. Y en la iglesia los días miércoles preguntaban, los que no tienen trabajo, levanten la mano. ¿Y cuánto quieres ganar? 5, 6, 7 dólares. Y el pastor sabía que yo no estaba trabajando y al final me dice, ¿por qué no levantaste la mano? Es que yo no tengo por qué decirle a la gente que tengo necesidad. Yo sé en quién creo. Y yo no tengo por qué decirle que quiero ganar a 8, a 6, a 7. Porque Dios sabe que eso no me va a alcanzar. Porque yo sé que Dios tiene algo mejor para mí. ¿Cuándo llegará? No sé. Te estoy esperando. Si me lo da, bendito el Señor. Es por eso que Él está diciendo, mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo tengo algo extraordinario para ti, pero tienes que creer. Y a veces nosotros dejamos todo para ahí después, ahí después. Los pensamientos de Dios son muchos más elevados que los nuestros. Ni siquiera podemos imaginar. Ni siquiera podemos imaginarnos. Tampoco, ¿por qué habríamos de pensar que podemos entender las razones de Dios para los que decide hacer o no en diversas situaciones? ¿Cómo entenderlo? Una forma de enfocar el problema del mal está basada en reconocer lo poco que sabemos y se llama teísmo escéptico. El teísta escéptico cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios en relación con el mal en el mundo. Por ejemplo, el hecho de que no podamos ver gérmenes en el aire a nuestro alrededor no significa que no estén ahí. De la misma manera que no conozcamos las razones de Dios para actuar o no de determinada manera, no significa que Él no tenga buenas razones para ello. El Salmo 73. Yo no sé si alguna vez lo has leído. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. David estaba siendo perseguido. Y sabes, estaba luchando entre la vida y la muerte todos los días. Y él se preguntaba, Señor, ¿por qué?
¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que correr? ¿Por qué tengo que dormir en el monte? ¿Por qué? Si me desprecian, me golpean, ya no aguanto más. Mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Sabes lo que dice David? Dice, el salmista estaba profundamente preocupado por la maldad existente en el mundo y miraba a su alrededor y veía prosperar a los malvados. Todo le parecía injusto. No tenía respuesta para ello. Se preguntaba si valía la pena creer y servir a Dios hasta que entró en el santuario. Y ahí, cuando él entra al santuario que proporciona parte de la clave para el problema del mal, ya que ahí hay un juez justo que ejecutará juicio y hará justicia a su debido tiempo. Solamente ahí entendió. Es por eso que el profeta Isaías dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Solo cuando llegues al atrio, cuando llegues ahí, te darás cuenta. ¿Sabes? Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, Él le dice que le construyan un tabernáculo, porque Él quiere morar en medio de ellos. El problema era que ellos no querían que Dios estuviera cerca de ellos. Lees en Isaías 5, dice que Él los cercó, los protegió, los cuidó, los guardó, porque los amaba. Pero ahora dime tú, ¿los podía obligar Dios? ¿Podía obligarlos? El ánimo del salmista David pasó por muchos cambios de los que leímos. A veces cuando se percataba de la voluntad de los caminos de Dios sentía gran euforia. Después, cuando captaba una imagen del reverso de la misericordia, del inefable amor de Dios, de todo le parecía estaba envuelto en una nube de oscuridad. Pero cuando meditaba en las dificultades y en los peligros de la vida, le parecía tan difícil de sobrellevar que sentía abandonado de Dios. Veía su pecado de una manera tan clara que exclamó, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Pero mientras lloraba, tuvo una visión más clara del carácter y los atributos de Dios. Cuando David consideró las señales y promesas divinas para el pueblo de Israel, sabiendo que para todos los que necesitaban tanto como para Israel, los hizo para ellos. Y él dijo, me acordaré de lo que Dios ha hecho. Y entonces su fe se aferró a Dios y se animó y se fortaleció. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, aferrarnos. Pero sabes, el asunto es que Dios nos crió con libertad. Y tú puedes muchas de las veces tomar tu decisión, sea buena o sea mala. Al fin y al cabo es tu decisión, es mi decisión. Por mucho que no comprendamos acerca de los caminos y los pensamientos de Dios, la Escritura revela algunas cosas que ayudan a abordar el problema del mal. Una vía para ello se conoce como la defensa del libre albedrío. De acuerdo con esta perspectiva, el mal es el resultado del uso equivocado del libre albedrío por parte de los seres humanos. Es interesante, ¿no? Entonces, el resultado
equivocado de mi libertad. Esa libertad que Dios me dio. Pero el uso equivocado es la que me va a traer problemas a mí. Es lo que te va a traer problemas a ti. Lo podemos mirar en Génesis 2. 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿qué hubiese pasado? ¿Sabes? Dios estaba mirando ahí. Dios, te pregunto, ¿podía haber tomado la mano de Eva y decirle: no lo toques, no lo tomes? Sí podía. Ya, podía. Pero entonces, ella no era libre. Podría ser que entonces ya no actuaba como un ser humano, sino como un robot. Y Dios no crió robots, nos crió con raciocinio. Nos crió con la libertad de elegir. Cuando Eva va corriendo a darle el fruto a Adán, Adán también pudiese haber dicho: si Dios me dio a Eva, me puede dar otra mujer. Él podría, Dios le podría haber apartado. Dios podría haber llevado a otro lugar a Adán. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Por lo mismo. Ahora, ya está ahí. Ya entró el pecado. Estamos en Génesis 3. Ahora vamos a mirar el resultado del pecado. De esa decisión. La forma de tomar la libertad o el libre albedrío en forma equivocada. Vamos a mirar el resultado. ¿Cuál es el resultado en Génesis 4? Que ahora su propio hermano quitándole la vida. Ese es el resultado. Ahora hay muerte. Ahora hay dolor. Ahora hay sufrimiento. Yo te pregunto, ¿quería Dios eso para su hijo? No, no quería eso. Pero fueron las decisiones que ellos tomaron. Desafortunadamente, ahora perdieron el Edén. Sí, tuvieron más conocimiento porque ahora sabían que era pecado, ahora sabían que era dolor, que era sufrimiento, ahora tenían que saber que cómo iba a sufrir para ganarse el pan. Sí, fueron aprendiendo más, pero lo que Dios deseaba es que ellos no llegaran a conocer esa parte. El problema del dolor, que no llegaran a conocerlo, sino que disfrutaran de la vida. ¿Qué podía hacer Dios ahora? No podría dejarlos ahí tampoco, porque ellos no se sentían a gusto ahí. Porque si se hubiesen sentido a gusto en el Edén, ellos no hubiesen cometido pecado. Ellos querían experimentar qué había más allá. Y ese es un problema muy grande. Hoy en día la gente no quiere guardar el sábado. Y entonces yo le pregunto: ¿y qué quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al cielo? Sí, ¿a qué vas a ir al cielo? Si tú no quieres guardar el sábado, no quieres obedecer a Cristo, ¿qué vas a ir a hacer allá? No puedes ir al cielo. Sin obediencia no puedes ir. Sin obediencia, Adán y Eva no podían permanecer en el Edén. Y entonces, como resultado de la desobediencia, tenían que salir. La compañía Sony ha creado un perro robot llamado Aibo. No se enferma, no tiene pulgas, no muerde, no necesita vacunas y no pierde el cabello, el pelo. ¿Tú cambiarías tu perro por un Aibo? ¿Sabes qué es triste? Muy triste lo que está sucediendo hoy en día. Hay muchas compañías, las compañías muy grandes, más grandes, las que generan mucho dinero, hoy tienen robot para que ellos hagan el trabajo.
porque ese robot no se va a enfermar nunca y no va a faltar. Tú como ser humano te vas a enfermar. Tú como ser humano ah, vas a faltar al trabajo. Y estos robots no. La gente hoy en día vive sin sentimientos. Ese es el problema. La gente hoy en día quiere seguir viviendo sin Dios. No le importa nada. Qué desastroso, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible? Mira, hace ya tiempo, para que tú lavaras la ropa tenías que ir al río, ahí en el pozo, lavar la ropa, lavar los trastes, planchar. Hoy solo máquinas, máquinas. ¿Quieres prender la tele? Ahí está el control. ¿Quieres saber algo? Ahí está el teléfono. Mira, nada más aquí. Todo bajo control. Y la gente está a gusto con eso. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Pero en ese caso el hombre hubiese sido no un antemoral libre, sino un mero autómata, sin libre albedrío. Su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Ahora Dios le demuestra al enemigo y al mundo que no es así. ¿Saben? Es maravilloso, ¿no? Cada alma, cada alma tiene un cielo que ganar y un infierno que evitar. La cruz se levanta como una promesa de que nadie necesita perderse, de que se da abundante ayuda para cada alma. Y nosotros podemos ser vencedores si le pedimos a Dios que nos ayude. Dios ha concedido a sus criaturas el libre albedrío porque este es necesario para que exista el amor. Tu esposa no te cocina porque tenga obligación, te cocina porque te ama, quiere mirarte feliz. Si fuera por obligación, hasta la comida te sabría agria. Pero cuando te preparan la comida que a ti más te gusta, es porque te ama. Y ahí se mira el sentimiento. Dios permite temporalmente el mal, aunque desprecia apasionadamente, porque descarta su posibilidad, excluiría el amor. Y porque destruirlo prematuramente dañaría la confianza necesaria para el amor. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que se pudiese iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser atraído de nuevo a Dios. Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Por eso en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabes? Probablemente te has dado cuenta de que José
fue calumniado porque mantuvo su virtud e integridad. David, el mensajero escogido de Dios, fue perseguido por sus enemigos como una fiera. Daniel fue echado en el foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo. Job fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que le aborrecieron sus parientes y amigos. Pero aún así se mantuvo firme y mantuvo su integridad. Pablo fue encarcelado, azotado con varas, apedreado y finalmente muerto porque fue un fiel mensajero de Dios a los gentiles. Cuando nosotros miramos esto, decimos, ¿qué es lo que yo tengo? No se compara en nada con lo que ellos sufrieron. Si somos llamados a entrar al horno de fuego por amor a Jesús, Él estará a nuestro lado. Así como estuvo con los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. Los que aman su Redentor se regocijarán por la oportunidad de compartir con Él la humillación y aprobio. En todas las edades y el tiempo Satanás persiguió a los hijos de Dios y los atormentó y ocasionó su muerte. Tantísima gente ha muerto por decir la verdad, por ser fiel a Cristo. Mucha gente. Y mucha gente va a seguir muriendo porque es fiel a Cristo. Pero la invitación es para que le entregues tu vida a Cristo. No importa lo que hayas pasado o estés pasando. Solamente ten confianza. Él sigue estando en el control. Él no te ha abandonado. Y es por eso que nuestro versículo ahí en Apocalipsis 21, Él secará las lágrimas. Porque cuando tú lloras, Él llora. Él dice allá ya no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Todo esto que estás viviendo es pasajero. Él tiene algo mejor para ti. Solamente que tienes que decidir. El que decide eres tú. Que Dios te ayude a tomar la mejor decisión. Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, le damos las gracias por esta lección. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Todo lo ponemos en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, si así Dios nos lo permite, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Bendiciones.